Hernán Penagos, del Partido. Gracias, presidente. Voy a resumir, algunas reflexiones que creo yo son útiles para el debate, centrándome un poco en el tema de las comisarías de familia, pero no sin antes, felicitar a Angélica por esta citación y por esa presentación, a Ángela María, bienvenida a la comisión, y también felicitarla por la presentación que hacen tan detallada. Y también aprovechar, presidente, para felicitarlo a usted y a su mesa directiva, que veo en este periodo han trabajado muy juiciosos, vienen con debates de control político semanales, me parece muy útil lo que están haciendo aquí en la comisión, así que lo felicito, presidente, y a la secretaria, a la demás mesa directiva, y saludo al ministro, la viceministra, a los demás funcionarios que aquí nos acompañan. Dos reflexiones muy cortas que tienen que ver con las comisarías de familia y que de alguna manera, a mi modo de ver, son punto clave para entender la situación que aquí se plantea, y arriesgo un poco de pronto de repetir lo que haya dicho Angélica porque no alcancé a escucharla en su totalidad, pero es lo siguiente. El decreto 4840 del 2007 estableció la responsabilidad de los municipios en materia de comisarías de familia y le entregó responsabilidades de creación, de organización, de composición de las diferentes comisarías de familia. Y como siempre ocurre, o como ha venido ocurriendo en este país desde hace muchos años, yo lo vengo diciendo desde hace también un tiempo importante, lo de siempre, una descentralización retórica, que es lo que pasa en Colombia a toda hora con todos los gobiernos, pero una centralización presupuestal, y entonces mandémosle a los municipios las competencias, pero recursos por ningún lado. Entonces, cuando se habla de descentralización, es muy fácil entregarle todas las funciones a un alcalde, todas las funciones a un gobernador, pero sin ningún recurso, sin ningún centavo y generando mayores dificultades en los municipios. Esta es una norma de esa naturaleza. Le entrega a los municipios todas las competencias, toda la política pública, pero cero recursos y cero posibilidades. Entonces, ese decreto le entrega una serie de responsabilidades a los municipios pequeños, sin nada de recursos, y le dice también cómo y de qué manera puede buscar la financiación de las comisarías de familia. Pero además de eso les dice, entonces ustedes tienen que organizar todas las comisarías de familia y entonces tienen que financiarlas de la siguiente manera. Si se trata del salario del comisario, entonces los financian con sus recursos de propósito general. Quienes conocen cómo se distribuyen los presupuestos municipales saben que los recursos de presupuesto de propósito general son los pocos recursos que tiene un alcalde que le llegan para las tareas diferentes a las de forzosa inversión. Entonces con eso resuelven miles de cositas pequeñas en el municipio, y entonces es casi que lo único que tienen ellos como de maniobra para hacer tareas. Si las destinan todas a las comisarías, se ven en líos para resolver algunos otros asuntos, y entonces primer problema. Y les dice que para los demás gastos de funcionamiento, y aquí la doctora Ilva hablaba de todo el equipo logístico, háganlo con sus recursos de libre destinación, es decir, lo que reciben los municipios por impuestos, por tasas, por contribuciones, por predial y demás, que seguramente es una cifra importante en Bogotá y en las capitales, pero que en los pueblos de esta categoría esos son centavos. Un municipio de esta categoría pequeño en el país no recibe 100 millones de pesos al año para montar la comisaría, ¿no? Y fuera de eso, para montar todo el equipo logístico, por Dios bendito. Entonces, de una vez les dicen, yo no sé cómo van a hacer ustedes para montar todo el equipo, para nombrar el comisario de familia y para financiarlo. Ahí tenemos el primer problema. Como siempre, un problema presupuestal, pero también un problema de que se delegan funciones, pero el gobierno o los gobiernos no hacen nada para que esas funciones se puedan cumplir, por lo menos con recursos. El director de planeación o su delegado hablaba aquí del estudio, que yo me lo revisé de manera ahí muy tangencial el día de ayer, y yo creo que si es que en el plan de desarrollo van a hacer alguna tarea, que esa tarea vaya acompañada de recursos, no pierdan tiempo tratando de organizar aquí las comisarías, sabiendo que no hay un centavo y que los municipios y los alcaldes no tienen recursos para eso. Insisto, si les dicen que eso se financia con recursos de propósito general y con recursos de libre inversión, prácticamente les están diciendo que no tengan comisarías. Primer tema. En segundo tema, se habla aquí de la naturaleza jurídica de las comisarías de familia. Y yo debo decir que el problema no es, como aquí algunos lo dicen, de la rotación permanente de los comisarios de familia o de la politiquería de los alcaldes, porque también ese es como el discurso de todos los días, que a mí me parece como tan ridículo. No, el problema no es ese, porque si de pronto estaban equivocados algunos,
quiero decirles que los comisarios de familia son de carrera, no son de libre nombramiento y remoción, perdónenme. La Corte Constitucional, desde el año 97, en una sentencia de la 406, dijo los comisarios de familia son de carrera administrativa. Entonces no digan que es que entonces llega cada alcalde a cambiar los comisarios de familia, no, es que no lo pueden hacer. Lo que ocurre es que los comisarios se van por dos razones. La primera, porque tienen que ser abogados con especialización y se ganan 1.200.000 pesos. Pues se van a escamparse ahí mientras se consiguen un trabajo. Entonces la rotación no es porque los alcaldes lo saquen, es porque ellos mismos se van. Porque los comisarías de familia, para el comisario es un escampadero mientras se consigue un puestico mejor, más o menos digno. Entonces, primer problema, son unos salarios absolutamente precarios. Entonces, pues la rotación tiene que ser pues, una persona profesional para ir a ganarse 1.000.000 de pesos a un pueblo, en el caso de Caldas a 10 horas de Manizales, pues hombre, por Dios, eso es muy complejo. Entonces ahí tenemos un problema, no es los alcaldes que los echan. Y la segunda razón, en esa sí tiene toda la razón aquí el funcionario de planeación, es que todo ese equipo interdisciplinario no lo pueden nombrar mediante un esquema de una planta administrativa de carrera, pues porque no hay con qué, entonces los tienen que vincular, como dijo muy bien el señor funcionario de planeación, mediante orden de prestación de servicios, con la poquita plata que tengan, y ahí sí tiene, digamos, una maniobra el alcalde para entrarlos y sacarlos. Pero, de alguna manera, el problema es, vuelvo insisto, un problema presupuestal, un problema complejo en materia económica donde tienen que concurrir entidades nacionales. Si no concurren entidades nacionales, no vamos a poder resolver ese asunto. Y por otro lado, frente al tema de la naturaleza jurídica, también hay serias dificultades. La Corte Constitucional dice que las comisarías de familia tienen funciones policivas, en la ley dice que son funciones también administrativas, aquí unos comisarios creen que son funciones judiciales, eso se sabe que no, pero es decir, tampoco hay claridad de hasta dónde llegan sus funciones y cuál es la naturaleza jurídica de ellas, y eso también hay que organizarlo, señor ministro, porque si no nos vamos a enredar un poco, porque frente al tema de las funciones y las competencias son muy complejas, pero además de eso, también ahí de alguna manera se cruzan las funciones de los defensores de familia con las funciones de los comisarios de familia. Y yo no sé, porque este tema la verdad yo no soy experto ni conozco, hasta qué punto las funciones de los defensores de familia con las funciones de los comisarios de familia, además de que se puedan cruzar, digamos, se pudieran volver, digamos, más concurrente, porque aquí decía la procuradora que la función del comisario es subsidiaria de la del defensor, y en unos casos yo creo todo lo contrario, que la del defensor es principal que la del comisario es principal y la del defensor es subsidiaria. Ahí tampoco sabemos cómo son. Entonces, hombre, busquemos la manera de que no estemos, como ocurre con los contralores, todos controlando, los municipales, los territoriales y los nacionales, controlando el mismo proyecto y el mismo contrato y en la misma ejecución, a ver si de pronto logramos ser más eficientes, por lo menos en ese tipo de cosas. Ahí, creo yo, hay un problema, y recojo un poco, Angélica, lo que planteaba el doctor Navas, que es muy útil. Busquemos la manera, ministro, de hacer como una especie de estatuto, yo no sé si por ley o modificando ese decreto 4840 o algún otro, para tratar como de que concurran todas esas entidades. Yo no sé si se pueda, digamos, a través de decisiones presidenciales, sin necesidad de llegar a un proyecto de ley, pero buscar la manera de que concurra un estatuto donde todo ese tipo de funciones, de competencias se puedan involucrar en un solo cuerpo normativo, y de pronto desde ahí nos volvemos más eficientes. Yo sé que ya me está haciendo señas, 2 minutos, pues bueno, ¿qué más se va a hacer? Me toca solo entonces señalar que solo entonces señalar que además de lo que estoy planteando, pues vuelve otro tema que es lo de siempre y que ayuda a la inequidad de este país. Entonces, en las ciudades capitales o en las ciudades de lo que la ley llama los municipios de mayor densidad poblacional, tienen pues obviamente más comisarías, pero como siempre, los municipios de menor densidad poblacional no tengan comisarías, júntense de a 2 y de a 3, miren a ver cómo montan eso como puedan, y el mismo cuento. Entonces el municipio pobre, cada vez más pobre, mayor inequidad, y qué pesar, pero es que en esos municipios el nivel cultural es más bajo, tienen una alta población rural donde las dificultades en términos de academia son altas. Es preciso, es allá donde menos comisarías hay una entre 5 o 10 municipios o 2 o 3, y entonces pues preciso, allá es donde más complejidad hay. Y si miraran, yo no tengo datos, los datos per cápita de violencia
se van a dar cuenta que en un municipio chiquito puede ser mucho más alto que en la capital, y entonces, claro, pues si no hay comisarías, si tienen que juntar entre dos, si no hay recursos, entonces eso es bastante enojoso, esa norma de comisarías intermunicipales, lo de siempre. Miren nada que hacen, si pueden, y si no pueden nos avisan, y eso ahí nos van contando, y preciso los municipios pobres llevados del diablo, como ocurre siempre en este país. Entonces, yo simplemente, para no alargarme, qué pena, presidente, pues llamar la atención de que aquí podemos hacer documentos, fijar políticas, definir cosas muy bonitas, desde planeación hacer lo que, muy hermoso todo, sacar libros, bueno, muy bueno, pero si no nos concentramos en mirar cómo desde el nivel central concurrimos para ayudarle a los municipios para que tengan esa infraestructura bien precisa, pues la plática en esas cosas se pierde, y las convocatorias que hacen todo el bienestar, pues no van a venir los comisarios porque no tienen con qué, porque no tienen viáticos y lo dan. Entonces, y aquí no estoy, digamos, criticando, ni más faltaba, ni al ministerio, ni al bienestar, ni a nadie, pero sí un poco invitar a que si este tema es importante, si este tema es relevante, si este tema es importante para el país, pensémoslo en cómo y de qué manera vamos a involucrarle un poquitico de dinero, muy chiquitico, tampoco será mucho, para que esos municipios, en especial los más pequeños de Colombia, hombre, tengan esa capacidad operativa para que funcionen.